Hola cracks, mi nombre es Marco Varillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video del curso de Física Elemental. El día de hoy vamos a desarrollar el tema número 15 que corresponde a el cambio de temperatura, ¿no? Para el cambio de temperatura, pues ahí es importante tener que resaltar que necesitamos conocer ciertas características o ciertos conceptos. Para empezar, ¿qué es temperatura? ¿Qué es energía térmica? ¿Qué es calor sensible? O calor, como lo conocemos, y pues la variación de temperatura, ¿no? Profesor, vamos a empezar a analizar entonces. Si queremos averiguar qué es temperatura, tenemos que irnos a los niveles fundamentales de composición de la materia. Profesor, cuando vemos un objeto, nosotros sabemos o entendemos de que sus partículas, sus átomos o inclusive sus moléculas, pues no están quietas. Sus moléculas, profesor, se encuentran en continuo movimiento. Ese movimiento que va a generar, profesor, que entre partículas hayan interacciones. Esas interacciones, pues, van a generar que las partículas puedan inclusive aumentar de velocidad o disminuir de velocidad. Decimos entonces que ese movimiento de partículas, al conjunto de todo el movimiento de partículas, a eso le vamos a llamar temperatura, profesor. Eso es la temperatura. Cuando a ti te digan que pues tu cuerpo tiene una temperatura de 30 grados centígrados, está asociado directamente a la rapidez a la que se mueven tus moléculas, de lo que tú estás compuesto, la rapidez de tus moléculas. Profesor, si estas partículas incrementan de velocidad, o sea, empiezan a moverse a mayor velocidad, pues lo que va a suceder con la temperatura es que va a aumentar, ¿no? Están estrechamente ligados, la velocidad de las moléculas y tu temperatura corporal. Estos están estrictamente ligados. Profesor, si disminuye la velocidad de esas partículas, pues disminuye la temperatura. Cuando a ti te da fiebre, te sube la temperatura, es porque tus partículas, tus moléculas están siendo agitadas, están siendo o están incrementando en su velocidad. Eso es la temperatura entonces. Profesor, si un cuerpo tiene temperatura, si tiene movimiento, este movimiento pues se le llama como capacidad, ¿no? Este movimiento es una capacidad. Si algo se encontrase cerca, mira, una partícula de otro objeto se encontrase cerca, pues se vería afectado por esta interacción. Interactuaría también con esta molécula que le pertenece a otro cuerpo. Entonces vamos a decir esto, que este movimiento de partículas o de moléculas de tu cuerpo, esta temperatura, tiene la capacidad de inducir al movimiento a partículas de otro cuerpo. ¿Cómo se le llama eso? A esa capacidad se le llama energía térmica, ¿no? Todos sabemos, profesor, que la energía es una capacidad de transferir movimiento. Profesor, se puede transferir movimiento, pero ¿en qué sentido? En sentido térmico. Entonces vamos a decir lo siguiente, que la energía térmica se comporta al igual que la energía mecánica, obvio, son diferentes, atento con eso. La energía térmica pues tiene un análisis diferente, tiene un comportamiento diferente a la energía mecánica, ¿no? La energía mecánica está más asociado al movimiento y a la posición de la partícula. En este caso también se asocia el movimiento, la energía térmica, pero al movimiento interno. ¿De acuerdo? Entonces son conceptos diferentes, no tienen mucho que ver uno con el otro. Digo lo siguiente, si existe una capacidad de transferir temperatura, profesor, si un cuerpo está caliente, toca a otro que está frío, lo calienta, ¿no? Eso es energía térmica, pues. Capacidad de transferir movimiento. Profesor, vamos a suponer lo siguiente, que este cuerpo está caliente, tiene alta temperatura, y va a toparse con un cuerpo que está frío, tiene baja temperatura. Obviamente, si este cuerpo está caliente, las moléculas de esta partícula, de este compuesto, a ver, yo sé que esta partícula o este objeto al estar más caliente, sus moléculas se mueven más rápido, tienen cierta velocidad considerable. Entonces, profesor, si esta partícula está a baja temperatura, sus partículas se están moviendo levemente. ¿Qué va a suceder? Que pues estas moléculas van a contagiar de movimiento a las moléculas que están moviéndose lentamente. Van a contagiar ese movimiento al entrar en interacción, al entrar en contacto.
¿no? Entonces, ¿qué significa? Que este movimiento va a ser contagiado y las moléculas de esta partícula se van a mover a mayor velocidad. ¿Qué significa? Que si tenía una baja temperatura va a incrementar, ¿no? Profesor, este cuerpo se va a calentar. En el contacto, entonces, este se va a calentar, este cuerpo se calienta. Y profesor, evidentemente estas moléculas que se están moviendo van a perder cierto movimiento al interaccionar con este cuerpo. Entonces la temperatura de este objeto va a decrecer, ¿no? A esa característica de traspasar o de intercambiar energía térmica, a eso se le llama calor. El calor es eso entonces, la propiedad de los fenómenos en los que se transfiere transferencia de energía térmica, suficiente con eso. Si has entendido pues qué es lo que significa energía térmica, pues vamos a entender perfectamente qué es el calor, ¿no? Es la transferencia de energía térmica. En pocas palabras, profesor, si se transfiere energía térmica, se transfiere temperatura. ¿Pero qué es temperatura? Temperatura es el movimiento de las moléculas, de las partículas que forman ese cuerpo. Y listo, eso es todo, ¿no? Profesor, para calcular la energía interna de un cuerpo, yo analizo esta situación, ¿no? Yo observo que, pues, las moléculas tienen energía cinética interna. También están interaccionando, así que energías productos de la interacción también las tengo que sumar. Todo el conjunto de esas energías, de esas pequeñas energías, pues es a lo que le llamamos energía interna. Obviamente esto no se puede calcular con exactitud. ¿Por qué, profesor? Porque no podemos averiguar cuál es la velocidad de las moléculas. Constantemente están cambiando. Varían de velocidad a en breves lazos de tiempo, ¿no? A cada rato cambian de velocidad estos. Así que esto no se puede calcular. Entonces, ¿qué hacemos, profesor? La energía interna lo interpretamos o lo calculamos con la temperatura. La temperatura que le vamos a asignar al sistema físico tiene que seguir un patrón. Tiene que seguir un patrón. Por eso se le asigna unidades, ¿no? En el sistema internacional, profesor, las unidades de la temperatura son los grados Kelvin, pero nosotros continuamos utilizando los grados Celsius, ¿no? Profesor, el calor, ¿qué unidad tiene? El calor tiene unidad Joule, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque está asociado a la energía, pues. ¿Y cuál es la unidad de la energía? La energía son los joules. Profesor, en el sistema internacional son joules, pero nosotros lo trabajamos cotidianamente con calorías. ¿Calorías es el sistema que utilizamos o es el que se suele utilizar? Y decimos lo siguiente, entonces es necesario hacer una comparación, ¿no? Profesor, un joule, una conversión, un joule vale 0,24 calorías. Ese es el factor de conversión, si queremos trabajar en el sistema internacional, ¿no? La temperatura ya habíamos dicho que era, ya lo habíamos aclarado. Y profesor, ¿qué sucede si nosotros juntamos dos cuerpos que están a diferentes temperaturas? Lo que sucede es que uno pierde calor. ¿Por qué? Porque le está contagiando su calor al otro cuerpo. Y el otro cuerpo que está más frío, obviamente, el que está más frío, gana calor. Uno pierde y uno gana. Si uno pierde calor y uno gana calor, uno está perdiendo, hay una pérdida, hay una ganancia de energía térmica, hay una ganancia de calor, de energía térmica le vamos a poner. Y hay una pérdida, la voy a poner así, ¿de acuerdo? Hay un calor que es ganado, o sea, un cuerpo de ellos gana calor, el más frío, y hay un calor que se pierde, ¿no? O sea, el otro cuerpo pues pierde calor, porque se enfría para calentar el otro cuerpo. Si nosotros aplicamos la primera ley de conservación de la energía, pues decimos lo siguiente, que el calor ganado tiene que ser idénticamente igual al calor que se pierde. Lo que uno gana en calor, el otro lo pierde en calor, ¿de acuerdo? Y vamos a aplicar esta pequeña formulita. El calor que uno gana es el calor que el otro pierde. ¿Qué sucede si juntamos o si mantenemos juntos dos cuerpos que están a diferente temperatura? Lo que va a suceder es lo siguiente, ¿no?
que los dos cuerpos van a estar en contacto todo el tiempo y se va a dar esto. Va a dar ganancia de calor y va a haber pérdida de calor. Profesor, ¿cuándo termina ese proceso? Pues cuando se encuentra o cuando se alcanza, ¿qué cosa? Una temperatura de equilibrio. Y es algo que tú has experimentado seguro. Profesor, cuando yo tengo agua caliente, yo le agrego agua fría y a ese agua fría, pues lo que hace luego de mezclarse es lo siguiente, ¿no? Que consigues una temperatura media, consigues una temperatura de equilibrio. Y todos los sistemas físicos en los que se comparte calor siempre terminan en este punto, cuando se alcanza la temperatura de equilibrio. A partir de ahí, pues ya no hay ganancia ni pérdida de calor, ¿de acuerdo? Ahí es donde termina ese proceso. Profesor, el calor sensible ya lo habíamos explicado qué era. Ya sabemos qué es el calor sensible. Y luego lo vamos a calcular el calor sensible con una formulita, ¿no? CMAT. CMAT. Profesor, ¿qué es? Pues es el calor específico, está asociado a cada material. Cada material pues tiene su correspondiente calor específico. ¿De qué depende el calor específico? Es lo siguiente, mira. El calor específico es lo que necesita un material, un gramo de material, para variarlo en temperatura, calentarlo 1 grado centígrado, calentarlo o enfriarlo, ¿no? Profesor, el calor específico del agua es 1 caloría por gramo por grado Celsius. ¿Qué significa eso? Que para calentar 1 gramo de agua necesito 1 grado centígrado, necesito 1 caloría, ¿no? Para aumentarle 1 grado centígrado. Para calentar 1 gramo de agua en 1 grado centígrado, o sea, para incrementar esa temperatura, necesito 1 caloría. Profesor, acá tengo una diferenciación. El agua sólida, ¿necesito qué cosa? Necesito menos calorías, ¿no? Menos calorías, ¿para qué? Para incrementar su temperatura. Profesor, para el cobre necesito poca. Necesito poca caloría, ¿para qué? Para incrementar su temperatura en 1 grado centígrado. Eso es lo que te mide la caloría, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tengamos que utilizar la fórmula, este CE te lo van a dar. El calor específico normalmente siempre es dato, a no ser de que se trate de agua. El agua, pues ya lo conocemos, siempre es 1 caloría por gramo por grado centígrado, ¿no? La masa tiene que estar en gramos y pues la variación de temperatura, ¿no? En grados Celsius. La unidad del calor sensible que vamos a manejar son las calorías, ¿no? Calorías. Vamos a los ejercicios, profesor. Problema número 1. Determine la cantidad que requiere absorber 80 gramos de agua para aumentar su temperatura de 16 grados hasta 66 grados. Profesor, a mí me piden calcular el calor sensible. El calor. ¿Cómo lo calculo? Con la formulita, ¿no? CMAT, profesor. CMAT. Obviamente es mnemotecnia. Esta no es una A. Es un triangulito que significa variación de temperatura. El calor que necesita es lo que me preguntan. ¿Cuánto calor le tengo que añadir? ¿Para qué? Eh, la, el CE del agua, pues no me lo dan de dato, pero yo sé que es 1, profesor. El calor específico del agua es 1. La masa de agua es 80. Y me dan la variación de temperatura. Profesor, si quiero aumentar de 16 a 66, mi variación de temperatura tiene que ser la diferencia. 66 menos 16 es 50, profesor. Y listo. 80 por 50 es 4000, ¿no? 4000, ¿qué unidades? No nos olvidemos de las unidades, 4000 calorías, ¿no? Necesito 4000 calorías para calentar ese agua, profesor. Y listo. Alternativa letra D. Siguiente problema. Determine la cantidad de calor que hay que suministrarle a 500 gramos de un bloque cuyo calor específico es el siguiente. Normalmente los calores específicos, si no es agua, te los van a dar, siempre es dato, para variar su temperatura, ¿no? Profesor, calor que necesito es igual a CMAT. CMAT. Y listo, profesor. El calor que necesito es lo que me quieren preguntar. El calor específico del material que estoy utilizando es 0,06, es dato. No te preocupes por ese calor específico que siempre es dato, a no ser que sea del agua. Del agua es 1, 0,06. Para hervir,
¿Qué cantidad? 500 gramos. La masa tiene que estar en gramos, tranquilo. La variación de temperatura es de 23 a 63. ¿Cuánta diferencia hay? Hay 40 grados centígrados, ¿no? Variación de temperatura, 40. Multiplico, profesor. 2 ceros sería 6, 6 por 5, 30. Y 30 por 40 es 1200. 1200 calorías, profesor. Las unidades, ¿no? Alternativa, letra C. Siguiente problema. A 5 kilogramos de agua se le cede cierta cantidad de calor, observándose que su temperatura se incrementa en 16 grados. Profesor, una vez más, el calor tiene que ser igual a CMAT, ¿no? CMAT. Y listo. ¿Qué me dice? 5 kilogramos de agua. Profesor, me pide la cantidad de calor. Calor es lo que me piden. El calor quiero averiguar. Si es agua, la capacidad, el calor específico es 1. Para el agua siempre es 1. La masa, 5 kilogramos. No vayas a poner 5. No vayas a poner 5. Tiene que estar en gramos, ¿no? 5000 gramos. La variación de temperatura me dice se incrementa en 16 grados. La variación tiene que ser 16. Calor, profesor. 16 por 5 es 80. 80 con 3 ceros es 80.000. 80.000, ¿qué, profesor? 80.000 calorías. Profesor, el número es muy grande, me fastidia. Entonces lo reducimos, pues. 3 ceros, estos 3 ceros son 1000, ¿no? Son 1000. 1000, prefijo, ¿qué prefijo? Kilo, ¿no? 80 kilocalorías. 3 ceros de 1000, no te olvides, ¿no? Y listo. Alternativa del problema, alternativa letra C, ¿no? Problema 4. Si a 50 gramos de un cierto líquido cuyo calor específico es el siguiente, eso siempre va a ser dato, se le suministra 400 calorías, determine la temperatura final, si al inicio su temperatura era 19, ¿no? Profesor, una vez más, CMAT. Calor es igual a CMAT, ¿no? Listo, profesor. Aquí el dato ya es el calor, me dan 400 calorías, o sea, necesito 400 calorías. O le he asignado o le he introducido 400 calorías a ese líquido. El calor específico es 0,8, también es dato. La masa es 50 gramos, 50. Profesor, la variación de temperatura es lo mismo que decir esto. La temperatura final menos la temperatura inicial, ¿no? Empiezo a operar, ¿no? 0,8 por 50, a ver, es 8, es 40. Todo esto es 40, profesor. 40 se va a dividir. 40 se va a dividir porque está multiplicando. Y tendríamos lo siguiente, ¿no? 400 entre 40 es 10. 10 a que es igual temperatura final menos temperatura inicial, ¿no? Profesor, me dan la temperatura que al inicio, la temperatura inicial es 19, me dice. La temperatura inicial que está restando la mando a sumar. La temperatura final, entonces es 19 va a sumar, más 10 sería 29, ¿no? ¿29 qué? 29 grados centígrados, obviamente. Y listo. Siguiente ejercicio. Bien, vamos a seguir resolviendo más ejercicios durante la clase por Zoom, así que conmigo sería hasta la próxima semana. Cuídense mucho y chau, chau.